Perdón, buenos días. Gracias, doctor. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Ana Cristina Estrada, líder nacional de microbiología de SINLAB. Llevo 19 años haciendo microbiología y pues completamente apasionada por este tema. Voy a apagar la cámara para que no me interfiera con la presentación. Quería contarles que, o sea, estos insumos, como dice el doctor Arturo Cardona, son muy importantes para cada institución, o sea, saber cómo está su epidemiología, saber cómo está su microbiota, cómo está su resistencia y su sensibilidad, cuáles son los microorganismos que tiene la institución. Y esto es porque en diferentes instituciones la epidemiología es muy diferente. Incluso entre servicios puede ser que E. coli, por ejemplo, tenga una resistencia, un perfil de sensibilidad muy diferente entre lo que pasa en urgencias, lo que pasa en hospitalización y lo que pasa en la UCI. Entonces, por eso es tan importante saber cómo se están comportando los microorganismos y con esto ayudarse pues a dirigir la terapia antimicrobiana. Este informe nosotros lo hacemos cada 6 meses para la clínica porque es importante ver cómo ha cambiado en el tiempo la sensibilidad o la resistencia y además de eso ver si tenemos microorganismos nuevos. Esto también nos ayuda a saber si las pruebas que están mandando son las indicadas o se deben mandar más pruebas. ¿Por qué? Porque en algunas instituciones, digamos que la positividad normal que uno espera por instituciones es más o menos del 30-35%, ¿cierto? Pero esto depende del tipo de instituciones. Entonces, hay instituciones que reciben pacientes de todos los tipos y uno dice, bueno, tiene una positividad del 20%, entonces ahí lo que pasa es que no están mandando cultivos. Entonces, cuando tú no mandas cultivos, es muy difícil encontrar las IAS, es muy difícil encontrar dónde están las infecciones y dónde debes apuntar a todas estas estrategias de manejo de antibióticos, lavado de manos, rotación de cama, cómo están cortizando los pacientes, o sea, todo este manejo epidemiológico. ¿Listo? Entonces, quiero contarles, este es el perfil de enero a diciembre de 2024, o sea, todo lo que pasó el año pasado, se recibieron 4.091 muestras, de las cuales se tuvo un resultado positivo en el 19% de ellas. Esto es normal para nosotros y es lo que hemos tenido durante todos los años y es porque pues, la clínica del Prado no es una clínica en la que normalmente llega el paciente enfermo, sino pues, ustedes lo conocen, llega la materna a tener el hijo, normalmente no hay un aumento importante en las infecciones. Tuvimos urocultivos 950 con una positividad del 28, no les voy a leer específicamente todo, pero lo importante es hemocultivos aerobios y anaerobios. Tuvimos 1.211 hemocultivos aerobios, 395 anaerobios. Con esto les quiero decir algo importante. Siempre, siempre el SED debe llevar 2 hemocultivos aerobios y 1 anaerobio. Incluso las nuevas normas CLSI nos hablan de lo importante de tener 2 SED o 3 SED. Y cuando yo hablo de un SED, hablo de una botella aerobia y una anaerobia. En muchas instituciones es difícil por el acceso de la materna o del paciente, porque ya tiene varias catéteres, porque ya ha sido usado varias veces. Entonces, pues lo mínimo que deben tener siempre, siempre son 2 aerobios y un anaerobio. Listo. Con esto les quiero decir, en los anaerobios a veces crecen microorganismos aerobios y eso es lo que a veces ven que nosotros les reportamos en el cultivo anaerobio, algún microorganismo aerobio. Esto lo hacemos porque hay microorganismos que con esta presión de oxígeno, esas botellas que son para anaerobios, tienen ambientes muy microaerofílicos para que pueda crecer el anaerobio. Y eso a veces beneficia el crecimiento de microorganismos aerobios. Entonces, esto es importante que lo recuerden. Siempre deben haber 2 aerobios y un anaerobio. Tuvimos 35 coprocultivos, de ellos 2 positivos. De esto es importante que ustedes sepan que nosotros estamos haciendo vigilancia en la ciudad de salmonelas, chiquelas, si nos aparece un vibrio, si nos aparece un E. coli 157H7. Y nosotros esta vigilancia epidemiológica siempre la enviamos al departamental, ¿cierto? O sea, cuando tenemos aislamientos de salmonela, chiquela, o sea, nosotros cumplimos con este requisito. Cultivos para micobacterias tuvimos 47, de ellos Ana, tuvimos, señor, Anita, señor, aquí dime. quería como hacer una, Sí, claro. quería hacer una observación, o no, no es una observación, es una pregunta también. Y es lo siguiente, a ver, resulta que con salmonela, a ver, nosotros tenemos
algunas pacientes que uno sospecha o que tienen salmonela porque sabemos que la salmonelosis pues no siempre produce pues cuadros diarreicos, sino otro tipo de cuadros, y uno le Sí. gustaría a veces hacer el diagnóstico diferencial con listeriosis o este tipo pues de enfermedades que son a veces que creemos que no son comunes, pero que sí son comunes, pero encontramos a veces en la literatura que uno dice, bueno, si yo tengo una paciente que puede tener una salmonela, pero yo no la puedo detectar en materia fecal, nosotros podemos pedir inmunoglobulinas para salmonela en sangre, o es mejor pedir también cultivos en sangre para salmonela, más los cultivos en materia fecal, o ustedes cómo tienen ese derrotero más estructurado en el laboratorio. Doc, por ejemplo, si le está sospechando a nivel sistémico, es mejor los hemocultivos. Incluso salmonela es de los microorganismos que no es difícil de detectar, ni en coprocultivos ni en sistémicos. O sea, nosotros lo que hacemos es que algo sí es muy importante y es diferenciar que no va a ser salmonela tifus. Entonces nosotros hacemos un montaje especial cuando las muestras de salmonela provienen de sitios diferentes a materia fecal. Entonces, para mirar que no va a ser salmonela típica, que ya esto sí es más vigilado en la ciudad. Pero no es suficiente con el tipo de muestra donde lo está sospechando. Nosotros hemos tenido aislamientos de salmonela. No es muy común en orina, en sangre también, materia fecal. Nosotros en materia fecal casi siempre buscamos salmonella y shigella, e incluso, pues en mi experiencia puedo decirte que cuando en materia fecal están buscando otro microorganismo, el paciente lleva más de 15 días con una diarrea y no han podido, es mejor el panel de Filmarray, pero cuando es salmonella o shigella específicamente, el coprocultivo tiene muy, muy buen rendimiento. Perfecto, perfecto, no, muchas gracias. Sí, es Ahora muy sí. fácil de detectar, doctor. Salmonella Bueno, es de las fáciles de coger. Listo. excelente. Muchas gracias. Listo, el cultivo para micobacterias, lo que les quería decir es que muy bien, o sea, siempre deben acompañar el cultivo con la PCR. Esto es una dupla que no se les puede olvidar nunca porque el cultivo pues sigue siendo el gol estándar. La PCR es una prueba que sí es rápida, nos da sensibilidad y resistencia a isoniazida y rifampicina, que son los principales antibióticos, y pues si lo quieren acompañar de las vaciloscopias está bien, pero nunca, nunca puede ser que la vaciloscopia la utilicen como método diagnóstico porque ya no se usa. O sea, solo la sensibilidad de la vaciloscopia es muy bajita, pero pues nos permite rápido, si el paciente está muy vacilar, hacer identificación. ¿Listo? Entonces, miren, la PCR está acompañada del cultivo siempre, siempre que sean el mismo número. Clostridioides difficile, toxina A y B, hemos tenido 7 positivos. Esto es importante y normalmente los infectólogos siempre están muy pendientes de estos clostridioides porque pueden hacer brote fácilmente, y además de eso sacar un clostridioides de una habitación es difícil, pero nosotros no hemos tenido pues problemas de brote ni nada de eso con clostridioides, entonces nos ha ido muy bien. Paneles de Filmarray, ya les voy a contar más adelante, los estamos usando muy bien en la clínica, o sea, los infectólogos están guiando muy bien el uso. Para nosotros ha sido muy importante tener esta tecnología en el laboratorio, realmente no llevamos tanto tiempo y está demostrado en el mundo con artículos científicos que en hemocultivos positivos el Filmarray salva vidas. Esto ya está registrado, entonces ahorita les voy a contar como los paneles que tenemos para los que no normalmente no los han visto, pero es una muy buena tecnología que pues, si se usa bien en las instituciones, digamos que va a funcionar el resto de la vida. Los tamizajes por colonización de estafilococo aureus meticilino resistente y de Bless y carbapenemasa, pues para los que no lo conocen, normalmente estos tamizajes de Bless y carbapenemasa es para saber cómo llega el paciente a la institución, si está colonizado por resistencias a carbapenen o a betalactamasas de espectro extendido. Miren que hemos tenido de resistencias a Bless 43 y a carbapenemasa 5. ¿Y qué pasa con esto? Esto les permite a la institución coortizar al paciente o saber dónde va a ubicar el paciente y si tiene que tener medidas adicionales. Y está demostrado que probablemente el 30% de estos pacientes se hacen infección es por el microorganismo que está colonizado. Entonces, por eso es tan importante hacer estas
estos tamizajes, que es una prueba sencilla que te dice solamente si el paciente tiene esta bacteria colonizada, no que está infectado, solamente que tiene colonización, pero esto les ayuda en el momento en el que el paciente haga alguna infección. ¿Listo? De los 684 urocultivos, 10 se determinó contaminación. Me parece que están en un buen número. Recuerden siempre, siempre tener todas las medidas importantes para la toma de la muestra y ustedes están pendientes como clínicos, porque cuando nosotros decimos crecimiento de microbiota mixta, ¿qué significa? Que nos crecen más de 2 microorganismos, o sea, nos crecen 3, 4, y entonces puede ser que ahí esté el microorganismo patógeno o puede ser que simplemente es una muestra que está mal tomada, ¿cierto? Pero nosotros en el laboratorio no tenemos cómo saberlo. Entonces pasamos microbiota mixta y ahí el clínico se queda como sin la opción de saber cómo tratar al paciente. Listo. Estos son los microorganismos y esto es muy importante y han sido constantes en el tiempo. Los mismos microorganismos los hemos tenido en la institución, E. coli como principal. Ahorita les muestro de dónde proviene ese E. coli porque es importante saber cuál es. Klebsiella, Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, y esto porque está pues, asociado a los chiquitos, a los neonatos. Estos son los principales 4 microorganismos que hemos tenido en la institución, pero miren que también hemos tenido Haemophilus influenza, hemos tenido Mycobacterium tuberculosis, Stenotricomona, Listeria, como preguntaba el doctor. Nosotros normalmente tenemos los paneles de identificación y normalmente identificamos por malditosa. Ahorita les cuento un poquito de eso. Hemos tenido varios microorganismos y estamos en vigilancia pues, de los que nos dicen la seccional. ¿Listo? Estos son los microorganismos principales aislados en urocultivo y esto es importante para ustedes para que conozcan cómo está llegando la microbiota externa y cómo llega, qué pacientes están infectados. Entonces miren que por ejemplo en E. coli son urgencias principales, entonces ¿qué quiere decir? Que esta E. coli está llegando de ambulatorio, de pacientes externos y esto es lo que se espera, pues es lo que normalmente vemos en la ciudad. Klebsiella pneumoniae está en urgencias, en hospitalización y cirugía, y Klebsiella es un microorganismo que digamos que en algunos congresos lo que han hablado es como de la venganza de las Klebsiellas, realmente porque nosotros antes estábamos siempre pendientes y asustados con que tuviéramos un aislamiento de pseudomonas o de acinetobacter. Digamos que eran los microorganismos más resistentes y donde más teníamos problemas, y resulta que ya Klebsiella ha tenido bastante resistencia y ahí está pendiente de estos aislamientos. Listo. Proteus también tenemos, son microorganismos de orina, y en hospitalización y cirugía esto es más contaminación de heridas. Listo. Y Enterococcus fecalis. En hemocultivos, Staphylococcus epidermidis, esto está implicado normalmente a los neonatos. E. coli también en los neonatos, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus. Miren que ya está en intensivos adultos, E. coli en intensivos adultos, también hemos tenido epidermidis. Cuando yo les cuento de aislamientos de Staphylococcus epidermidis, esto es importante que lo conozcan, no son coagulasa negativos, o sea, que pitan en una sola botella. Cuando yo ya le doy nombre, o sea, que ya le doy nombre al coagulasa negativo, significa que suena en 2 botellas, en un set completo o 2 de 3 botellas. Nosotros en el laboratorio pues podemos analizar un poco si la bacteria proviene del paciente o seguramente es una contaminación a la toma de la muestra. ¿Por qué? Porque cuando un paciente tiene sepsis, normalmente los hemocultivos pitan en las primeras 24 horas. Yo podría decir que las primeras 12 horas. Las botellas suenan porque como la bacteria es tan grande, crece muy rápido y la botella es un sistema, imagínense, en un caldo líquido, es un caldo líquido que tiene todos los nutrientes para que la bacteria crezca muy rápido. Entonces, por eso es que cuando es una sepsis, normalmente pitan las primeras 24 horas. Cuando nosotros les reportamos cocos gram positivos en acúmulos, por ejemplo, y se los reportamos en 72 horas o en las 96 horas, eso quiere decir que probablemente es de piel, y si les decimos que es una sola botella y ustedes van y revisan el paciente y no tiene nada de clínica de sepsis, probablemente es contaminación. Bueno, de esos estafilococos nosotros normalmente, o hacíamos antes la coagulasa, vamos a dejar de hacerla porque vamos a identificar directamente sobre maldito. De eso próximamente pues les mando el comunicado para que lo tengan claro.
pero realmente hemos visto que no tiene un aporte importante porque un médico va a cambiar terapia con solo la coagulasa. O sea, va a esperar a cómo está el antibiograma o por lo menos la identificación, ¿cierto? Estos son los microorganismos aislados en cultivos generales. Normalmente tenemos Staphylococcus aureus en hospitalización y cirugía. Esto está siempre, casi siempre adherido a las heridas quirúrgicas de cesárea, donde lo hemos visto, a secreciones, a tejidos blandos. Ya más adelante les muestro cómo está el perfil. E. coli, Klebsiella. Klebsiella lo tenemos mucho en intensivos adultos. Miren que normalmente las bacterias en los chiquitos no es tan común que se infecten las heridas. Estos son los cultivos que hemos tenido en las muestras. Entonces, miren, el Staphylococcus aureus casi siempre están tejidos blandos, en secreción de mama, en secreción de tejidos blandos, o sea, tanto en las biopsias como las secreciones. E. coli normalmente está también en tejidos blandos, en líquido peritoneal, y pues es lo que se espera. Y Klebsiella pneumoniae, miren que es una bacteria que está muy asociada a todo lo que son muestras respiratorias, donde nosotros podemos encontrar estos aislamientos. Entonces, ya les voy a mostrar el perfil de cómo están estas bacterias en la clínica. Normalmente el perfil uno lo hace dependiendo de los aislamientos, lo hace por servicios o solamente lo reporta general. Y es algo importante y les quiero contar por qué no se le hace perfil o porque yo no les muestro perfil de sensibilidad o resistencia de cada microorganismo que se ha aislado, y es porque podríamos generar una falsa sensación de resistencia. Por ejemplo, si yo tengo 3 aislamientos de Acinetobacter baumannii en el año y yo les digo que el perfil está, que está resistente, no sé, en imipenem o carbapenem, o uno de ellos tiene carbapenemasas, entonces ustedes van a pensar que de pronto los Acinetobacter que tienen en la clínica son resistentes. No, uno tiene que tener un volumen importante de microorganismos que sean más de 25 a 30 para poder decir cómo está su perfil, o sea, para poderlo tomar. Entonces, miren, este es el perfil general de coli. Esto nos dice mucho cómo está la E. coli en la clínica. Es muy sensible realmente. Los únicos antibióticos que realmente no funcionan en la ciudad, o sea, sin antibiogramas, son cipro y trimetro, pero pues no son antibióticos que ustedes usen eh, comúnmente en las materias. ¿Listo? Pero miren cómo está el perfil en general de E. coli. Es un perfil muy sensible comparando 2024 con 2023, que es lo que uno hace normalmente cuando muestra un perfil. Miren que es casi idéntico, o sea, no ha cambiado mucho en el tiempo. Incluso yo podría decir que hay antibióticos en los que, digamos, que se tiene más sensibilidad en 2024, pero miren que viene muy general, o sea, la E. coli viene perdiendo cada vez más sensibilidad a cipro y trimetro. Este es el de urgencias. Esto quiere decir cómo están llegando los pacientes. Miren que no tenemos carbapenemasas en E. coli. Entonces, ¿qué quiere decir esto? E. coli es el principal microorganismo que llega a la clínica por urgencias. No tiene un perfil de resistencia grande, ni siquiera para Blaise. Ya les voy a mostrar. Y esta es hospitalización, que tiene también un perfil muy igual en general. Miren que, por ejemplo, el piptazo ha recuperado más sensibilidad en comparación con 2023, pero realmente no es un cambio significativo. ¿Qué es lo importante que uno debe saber en E. coli? Entonces, debe saber cómo están las BLE. Entonces, miren cómo han estado en el tiempo. Miren, en 2022 teníamos 13%. Esto es un porcentaje muy bajito de BLE, porque normalmente la ciudad puede tener hasta un 30% de talactamas de espectro extendido. Estamos entre el 20, 25, 30 en las instituciones donde más tipos de pacientes mixtos reciben. Las BLE están alrededor de un 25 o un 30%. Entonces, miren cómo han estado en el 2023. Digamos que en 2024 tenemos un poco más de beta-lactamasas, pero no es un porcentaje que asuste. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un 10% en urgencias, que todavía se puede tratar a un paciente con cefalosporinas estando tranquilos, o sea, con cefazolina. Pues, obvio hay que esperar el perfil, pues si pueden esperarlo, pero si no, tienen un porcentaje de BLE muy bajito. Esta es Klebsiella, ya se los muestro más general porque no tenemos tantos aislamientos como para verlo por servicios. ¿Qué es importante? Miren cómo está el perfil de sensibilidad de Klebsiella. Uno analiza un perfil y debe entrar a preocuparse un poco,
o los infectólogos más o menos dicen, estos antibióticos ya no los podemos usar cuando la sensibilidad, digamos que está por debajo del 60%. Entonces, miren que Klebsiella es una bacteria que está un poco más resistente, no tan resistente, a mí me parece que este es un perfil muy sensible. Los antibióticos que ustedes usan normalmente son cefalosporinas, me imagino, para maternas, doctor Arturo, o que están usando para maternas en infección urinaria. Pues lo que pasa es que ahora de pronto el advenimiento del Astreonam como una de las antibióticos de elección, las cefalosporinas de primera y segunda generación pues siguen siendo, digamos, de primera elección también. Ahí veo que de pronto la cefazolina ya está teniendo como mala fama, por lo que veo, que era lo que no Sí, veíamos con cefazolina hace 2 o 3 años. Pues la cefazolina ya está perdiendo porcentajes de sensibilidad importantes, pero habitualmente ese es como el primer abordaje que se hace pues con las pacientes. sí, y es, o sea, y aún así teniendo este perfil, doctor, tiene muy buena sensibilidad a lo que se ve en la ciudad para Klebsiella. Y recuerden que Klebsiella, ¿dónde la tenemos? A nivel respiratorio, o sea, es donde más se ha aislado en la clínica. Entonces, miren que en orina, cefazolina sigue siendo muy buena opción. Astreona Sí. es un antibiótico que digamos que nos han tirado muy duro a los paisas porque usamos Astreonam en los congresos, porque de alguna manera lo están cuidando para las carbapenemasas, ¿cierto? Que es muy buen tratamiento para carbapenemasas tipo NDM, pero sigue siendo buena opción también, ¿cierto? Perfecto. Bueno, entonces miren que ya sí, en E. coli, yo les dije, no tenemos carbapenemasas, o sea, en E. coli no tenemos un perfil de resistencia complicado, E. coli urina, digamos que está muy sencilla de tratar. En Klebsiella sí tenemos un 6% de carbapenemasas y miren que estas carbapenemasas van en aumento. Y en la ciudad tienen un aumento importante. Aquí en la clínica no, digamos, porque esto está asociado casi siempre a pacientes de la UCI, que son los pacientes que ustedes reciben pues, de manera externa, pero en la ciudad tenemos ya buen aumento de carbapenemasas. Para esto, miren que el perfil está todavía sensible a Klebsiella, digamos que sí es ideal tener el perfil antibiótico antes de hacerle el tratamiento. En cuanto a las BLE, miren que tiene 25% de BLE. Y antes estaba en el 12%, entonces miren lo que yo les contaba, la Klebsiella viene haciéndose resistente en el tiempo y es en las ciudades, digamos que la alerta que tenemos más importante de estar pendientes de Klebsiella. Estafilococo aureus, que es el tercer microorganismo más aislado, miren cómo está la resistencia a oxa. Esto es lo primero que uno mira en Staphylococcus aureus, cómo está oxacilina. Miren que a diferencia del 2023, digamos que la resistencia viene aumentando. Oxacilina no es una opción de tratamiento sin antibiograma, o sea, no debería ser tratada en las pacientes con oxa hasta no conocer antibiograma ni con cefazolina, porque miren, el perfil está muy alto, o sea, ustedes tienen 60% de probabilidades de que sea exitoso por casi 40 de fallar. Entonces, miren que tienen otros antibióticos que digamos que pueden funcionar bien, clindamicina, que es un buen antibiótico que ustedes usan, 86. No sé, doctor, ustedes con qué están tratando las pacientes, si es con clinda o qué están usando para las heridas por cesárea o las heridas quirúrgicas. Sí, nosotros todavía utilizamos clindamicina, es una buena opción, la tenemos clinda en combinación pues con aminoglucósido, en vista de que habitualmente pues estas infecciones también tienen un componente pues de gram negativos, pero también la combinación de clindamicina con un aminoglucósido también tiene pues una acción importante sobre digamos, la flora que hay alrededor pues del estafilococo. Sigue siendo pues la combinación, ¿no es cierto? Pero ahí veo que, por ejemplo, el linezolid, que es un antibiótico que también ha ido como ganando espacio, también tiene muy buen perfil para este tipo de tratamiento, pero pienso que con lo que estoy viendo ahí, con la clindamicina, es una buena alternativa. Lo que veo ahí en este cuadro es que no veo, ¿sabes qué no veo? Es como las cefalosporinas de primera generación
en el cuadro como tal, ¿no es cierto? Porque a veces uno piensa que también, por ejemplo, la cefradina, que es un antibiótico que poco se nombra, pero que también se puede utilizar Ujú. también, ha mostrado pues en otros perfiles que yo veo como una buena alternativa para este tipo de bacteria. No sé si ustedes tienen, porque ahí veo que está la ceftarolina, que yo sé que nosotros, mejor dicho, pues no lo usamos, ¿no es cierto? Pero no sé qué tan, realmente no sé qué tan familiar sea la ceftarolina de una cefradina, por ejemplo. No, Pero, no pero no está. creo que tenga relación realmente con eso, ¿no? Ujú. Sí, y nosotros en la tarjeta que tenemos, o sea, en la tarjeta para cocos no tenemos cefalosporinas de primera, pero oxacilina les puede predecir. O sea, si oxacilina está resistente, no les sirve una cefalosporina de primera generación. Ah, perfecto. O sea, desde el punto de vista de la microbiología, ustedes tienen ese concepto muy, muy claro, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Sí, sí, lo que pasa es que si ustedes empiezan con un empírico, a mí me parecería muy arriesgado realmente, pero esto ya se los dicen los infectólogos que ustedes tienen que realmente son excelentes. Muy arriesgado iniciar con una cefalosporina de primera porque tenemos una resistencia muy alta, pero pues en algunos casos funciona, ¿cierto? Antes de saber el perfil, lo ideal es que ustedes cultiven todas las maternas donde ustedes tengan sospecha de infección antes de iniciar tratamiento antibiótico. Y esto es muy importante porque a veces, o sea, a veces lo vemos que hay varias IAs que no tienen cultivo, entonces sí es muy importante que ustedes cultiven a sus pacientes antes de empezar el tratamiento antibiótico para que puedan saber cómo estamos de perfil en la clínica y si está sensible o resistente. Y pues mira que Clinda, aunque ha bajado un poco de sensibilidad, sigue siendo muy buena opción para este tipo de tratamientos. Realmente, OXA lo están tratando de no usar tanto ni cefalosporinas de primera en aureos, porque el aureos cada vez está siendo más agresivo. ¿Listo? Y miren que Perfecto. en el tiempo, aunque miren que en 2022 digamos que teníamos más resistencia, otra vez en 2024 digamos que hay resistencia de general a OXA. Entonces, claro, si ustedes inician con una cefalosporina de primera y si esa es la opción, siempre traten de tomar antibióticos, o sea, para que puedan descalar o para que puedan revisar si sigue siendo sensible o no. ¿Listo? Estafilococo epidermidis, este normalmente está asociado a los chiquitos porque es donde más hemos tenido aislamientos. Estafilococo epidermidis es una bacteria que normalmente su perfil es muy resistente. Ese es su perfil normal, es lo que se espera y lo que vemos aquí. ¿Qué es importante? Siempre vancomicina estamos al 100% de sensibilidad, linezolid también. OXA normalmente es resistente en los estafilococo aureus, en los estafilococos epidermidis. Entonces, miren que el perfil es muy resistente, casi siempre la opción y lo que los infectólogos casi siempre usan es banco o linezolid. ¿Listo? Enterococo fecalis, miren que hemos tenido 30 aislamientos, miren que está completamente sensible a ampicilina. Ampicilina es el tratamiento de elección en Enterococos fecalis. O sea, es la opción de tratamiento siempre, siempre, y miren que está al 100% y tiene un muy buen perfil de sensibilidad. Estas son las BLE y las carbapenemasas que hemos tenido en la institución. De esto que les quiero contar de manera importante es que eh, nos, nosotros nos hemos dado cuenta que estas carbapenemasas, pues la que tenemos de manera principal es la KPC, es lo que más hemos tenido aislamiento y solo tuvimos una KPC y NDM. ¿Qué quiere decir esta KPC y NDM? Es que es una coproducción de carbapenemasas. Ya les voy a mostrar. Nosotros ya tenemos esta prueba en la institución, que es el Carba 5. Ustedes saben que la resistencia a carbapenemasas es que hay resistencia a los carbapen, ¿cierto? Y estas resistencias pueden ser por diferentes características fenotípicas de la bacteria o pueden ser por enzimas, que es lo que normalmente se presenta, ¿cierto? Y estas enzimas son las carbapenemasas. Y de estas en el mundo tenemos estas 5, que son la clasificación más importante. Entonces, ¿qué hacíamos antes? Nosotros antes teníamos un antibiograma donde había resistencia a los carbapenem y nosotros solamente podíamos decir si era de alguno de dos grupos. Y esto no era tan importante porque
ahora, dependiendo del tipo de carbapenemasas, es también el tratamiento que se utiliza. Entonces, nosotros cuando ustedes tienen un perfil de resistencia de carbapene, entonces resulta que llega un paciente con un hemocultivo positivo y este hemocultivo está resistente, tiene una Klebsiella resistente a los carbapenem. Nosotros montamos esta prueba Carba5 y esta prueba Carba5 nos permite saber qué tipo de carbapenemasa tiene. Esto es muy importante para que ustedes sepan cómo van a manejar el paciente en la institución y también para saber cómo está nuestra epidemiología local. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo esta Klebsiella que les digo de hemocultivos resulta que es resistente a los carbapenem y yo les digo que es una KPC, el tratamiento normalmente que usa un infectólogo es ceftazimia y Bactam, es suficiente para el paciente. Pero si yo le digo que esta carbapenemasa es tipo NDM, él sabe que el ceftazimia y Bactam no le funciona porque esta Klebsiella es resistente a ceftazimia y Bactam, pero que si lo combina con Astreonam es efectivo para el paciente, porque entonces lo que hace el Astreonam es que rompe la pared para que entre el ceftazimia y Bactam. Entonces, mire que es tan importante saber qué tipo de carbapenemasa tenemos en la institución. Y pues nosotros no tenemos un gran número de carbapenemasas, eso ha funcionado muy bien, pero sí es importante que ustedes conozcan que nosotros tenemos esta prueba y que esta prueba les permite guiarse cómo está el tratamiento antibiótico. También les quiero contar que todas las identificaciones que hacemos en la institución, en SYNLAB, son por Malditov. Este Malditov nos permite a nosotros saber más o menos en un minuto qué bacteria tienen. Entonces, si ustedes quieren saber de algún cultivo que mandaron, que les creció al otro día, que nosotros les decimos que tiene bacilos negativos, cuál es su identificación para ir haciendo un tratamiento preliminar, nosotros lo tenemos. Normalmente este Malditov nos permite hacer identificación de bacterias, micobacterias y hongos y esto se hace en un minuto. Incluso tiene un módulo de resistencia que ya lo vamos a empezar a utilizar, que nos va a permitir saber antes, en solo la identificación de la bacteria, si tiene de pronto características de resistencia a los carbapenem. Entonces, quiero que conozcan esto para que sepan que todas las identificaciones que salen de la clínica del Prado son completamente sensibles, porque es que este es un equipo de alta tecnología, es espectrometría de masas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es proteómica. Cada bacteria es como las huellas de las manos, ¿cierto? Entonces tiene un perfil específico de proteínas que les da sus nombres, ¿cierto? El equipo ya tiene estos perfiles de todas las bacterias, entonces, claro, cuando nosotros metemos una placa, un agar donde nos crece una bacteria, él nos puede decir el nombre específico, o sea, y no es como que tengamos la duda, que será que el laboratorio sí lo identificó bien o no. Esto es alta tecnología de identificación de carbapenemasas. Y tenemos, Anita, señor, una pregunta. Pero sí, claro. entonces, a ver, estos últimos dos procesos que nos hablaste son procesos que ustedes lo tienen ya claro de que deben hacerlo cuando detectan este tipo de bacterias o uno tiene que solicitarlo adicional. Este, por ejemplo, que es el Carba5, se debe Sí. solicitar, pero entonces nosotros estamos pendientes que esto sí se dé. Cuando tenemos una resistencia a carbapenemasas, como en la clínica son tan poquitas, nosotros le escribimos al infectólogo y le decimos, tienes una carbapenemasa para que él nos mande el Carba5. Y ellos siempre lo ordenan. Ah, perfecto, listo. O sea, nosotros como así, digamos que en la parte asistencial en la cual estamos en los pisos, en urgencias, en la UCI, digamos que nosotros podemos estar tranquilos que la organización como tal o el organigrama que hay entre SYNLAB y Clínica del Prado es que hay una comunicación directa de ustedes con infectología y nosotros no tenemos que estar como en la búsqueda de eso para pedir el examen como tal, sino que ustedes tienen ya un nexo directo con epidemiología e infecto para lograr estos últimos dos pasos, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor, sí tenemos muy buena comunicación. Y aparte, pues, bueno, la ventaja es que no son tantos y nosotros siempre velamos en el laboratorio porque esto se dé, porque es tan bueno para el laboratorio como para ustedes, porque nosotros tenemos que reportar estos aislamientos a la Secretaría y esto se va al Instituto Nacional de Salud, porque ellos están haciendo una vigilancia exhaustiva de carbapenemasas. Entonces, nosotros también tenemos que reportarlo. Entonces, este sí se da, este siempre, o sea, el maldito no lo tienen que mandar. Siempre, siempre todos los microorganismos de la clínica del Prado son identificados por Malditoff. Esto ya viene incluido.
Entonces Ya. nosotros siempre tenemos el nombre. Lo que pasa es que a veces ustedes dicen, pero ¿por qué no nos pasan el nombre? Es nosotros solamente en aislamiento donde ustedes pueden tomar la decisión, solamente con la identificación lo pasamos. Por ejemplo, si hay una candida auris, por ejemplo, cuando hay listeria, lo pasamos directamente. Si hay shigella, si hay salmonela, si hay una burkholderia cepacia, si hay estenotrophomonas, que son microorganismos que ya se conoce cuál es el tratamiento antibiótico, pero que aparte de eso son microorganismos que pueden ser muy resistentes o pueden generar brotes. Entonces, eso sí los pasamos directamente y los mandamos como resultado crítico, y a los de la UCI sí los estamos mandando todos. ¿Listo? Y si Ok. no, lo identificamos por MALDI y al otro día les damos el antibiograma, porque realmente no, si ustedes me mandan una herida quirúrgica de un paciente con una cesárea o algo, y yo les digo estafilococo aureus, sí, a ustedes les sirve para saber que de pronto sí tiene la infección, pero sin decirles el antibiograma no podrían cambiar terapia. ¿Listo? Eh, Perfecto. estos son los paneles de FilmArray que tenemos. FilmArray es una PCR en tiempo real que permite hacer identificación de múltiples microorganismos en una hora. Se usa en varias, tenemos para diferentes tipos de muestra. Lo que pasa es que el FilmArray es una prueba que debe ser bien dirigida. Ojalá en el mundo se pudiera mandar para todos los pacientes que tuvieran infección, no sé, gastrointestinal, por ejemplo, o una sospecha de neumonía, pero digamos que es una prueba que es más costosa y que hay que saberla dirigir bien para que el sistema pues tenga un equilibrio. Entonces, miren, lo chévere que tiene un FilmArray es que, por ejemplo, en un paciente que ustedes tienen en la UCI con una neumonía que lleva muchos días, yo les puedo dar información en una hora, porque para la clínica los estamos entregando en una hora, de bacterias, de todo este tipo de bacterias, si tiene E. coli, Klebsiella, si tiene Haemophilus, si tiene Proteus, si tiene Aureus, bacterias atípicas como Clamidia, Legionella, Mycoplasma, que esto no lo podemos identificar nosotros dentro del laboratorio. No hay cultivos para esto acá en el laboratorio, entonces son bacterias que se nos quedarían. Y virus como adenovirus, coronavirus, influenza, para influenza. Entonces miren que alcanza a coger todas las posibilidades probablemente que tiene un paciente cuando tiene una infección de neumonía, y adicional tiene los mecanismos de resistencia. Entonces yo les puedo decir qué bacteria tiene y si tiene, por ejemplo, resistencia a meticilina, si tiene BLE, si tiene alguna carbapenimasa. Eh, y esto normalmente se hace en lavado calular y esputo. Por ejemplo, el de neumonía, tenemos el respiratorio que es hisopado nasofaringea, y miren que tiene todos los virus que están presentes. Es un panel que está diseñado casi que el 90% para virus. Miren que tiene, por ejemplo, que estamos en alerta de tosferina. Entonces el panel tiene Bordetella pertussis, y para pertussis tiene clamidia y micoplasma, tiene todos los virus, incluyendo el coronavirus, influenza, para influencia, tiene el virus respiratorio sincitial. Entonces miren que es muy bueno, esto es hisopado nasofaringeo. Tiene el de hemocultivos, que este, como les decía antes, está demostrado que este panel salva vidas, porque en pacientes con que tengan una infección fuerte o que estén en shock séptico, nos permite saber si tiene bacterias gram negativas. Mire que casi tiene todas las especies de bacterias que normalmente están implicadas en infección. Tiene todos los gram positivos, incluyendo listeria y los streptococos, piógenes, neumococo y agalacti. Tiene levaduras como albicans, auris, glabrata, y tiene, miren, los genes de resistencia incluidos, que aquí es donde yo les puedo decir que salva vidas, porque si ustedes en un paciente lo están tratando con un antibiótico de pronto de alto espectro, como ampicilina, surbactam o piptazo, o alguna cefalosporina, si de pronto tiene una BLE, esto no va a ser efectivo. El panel gastrointestinal, que tiene bacterias, tiene virus, tiene parásitos, es muy bueno porque tiene pues adenovirus, rotavirus, tiene parásitos como Giardia, pero normalmente no lo usan para parásitos, realmente no está muy subutilizado para eso, pero sí tiene Clostridioides difficile, que es un buen bacteria, tiene Yersinia, tiene Vibrio y tiene todas las E. coli. Y esto no es posible hacerlo en identificación por el laboratorio. Entonces, miren que en un paciente que lleve muchos días con diarrea, que ustedes no hayan podido ver el origen, que le mandan como cultivo, no es ni salmonela ni shigella, pero ustedes quieren saber qué tiene el paciente, es un panel muy bueno. El de meningitis, que para mí es
uno de los paneles más específico, porque es que una punción lumbar nos permite saber qué microorganismo está asociado, si es bacterias, virus o si de pronto es una levadura. El cultivo del líquido cefalorraquídeo, digamos que tiene muy poquita especificidad y sensibilidad porque las bacterias no están en cantidad en el líquido cefalorraquídeo. Normalmente el paciente tiene que estar muy grave. Entonces, miren que este panel en una hora, en una punción lumbar, donde ustedes vean un citoquímico que tenga buena cantidad de leucocitos, se justifica completamente. Y tenemos también el panel articular, que es para líquido articular, que ese sí es nuevo, lo vamos a lanzar dentro de poquito. Entonces, digamos que tenemos pues todas las herramientas de microbiología para hacer diagnóstico de infección en la clínica. Si el doctor me pregunta, el perfil de sensibilidad es muy bueno en general, o sea, no tienen grandes problemas de resistencia en la clínica, ni todavía tenemos microorganismos raros, es la epidemiología normal que maneja una institución sana en cuanto a manejo de antibióticos y en cuanto a manejo de infecciones, pero sí es muy importante estas dos cosas. Primero, que recuerden siempre tomar cultivos antes de empezar tratamiento antibiótico, porque esto nos va a permitir saber cómo seguimos con la microbiota y tener las herramientas como el FilmArray presente, tomar bien los hemocultivos, los urocultivos, y pues no, estamos en el laboratorio para todo lo que necesiten. No sé si tienen alguna pregunta. Ana, tengo dos preguntas. Te hago la primera. Siempre hablamos de este tema en esta reunión y lo hacemos pues porque hay personal nuevo que está escuchando esta conferencia y porque me gusta hacer la retroalimentación. Sí, Nosotros siempre insistimos en que cuando llega una paciente con una infección de herida quirúrgica a urgencias, que habitualmente en nuestro caso es por cesáreas o por sí. cirugías ginecológicas, erróneamente se sigue enviando la pus para hacer el cultivo. ¿Sigue llegando la pus o está llegando ya el tejido celular subcutáneo o la pequeño fragmento de fascia o de músculo para el cultivo o sigue llegando la pus? Que sabemos que la pus no es la que se envía para el cultivo, sino el tejido que hay en la base de donde está la infección. Doctor, sí, no, sigue llegando, no sigue llegando la pus, o sea, están mandando muy buenas muestras. En algunos casos mandan secreciones, pero nosotros les hemos enseñado en el comité, y los infectólogos han estado presentes de eso, que lo importante es que tomen las secreciones con jeringa y después de lavar muy, muy bien la herida o después de la limpieza de la herida. Perfecto. O sea que en eso estamos como ganando el año. Sí, sí, doctor, sí. Sí, incluso sabes por qué uno sabe que les va bien en cuanto a las secreciones, por el tipo de microorganismos. Cuando tú tienes microorganismos que empiezan a hacer coagulasos negativos, empiezan a hacer puros microorganismos de piel, streptococcus, colinebacterias, uno sabe que la clínica está tomando muestras superficiales cuando llega un paciente sin limpiar bien o sin hacer buen aspirado de heridas, porque lo ideal es que hagan el aspirado de la secreción, ¿cierto? Después de una muy buena limpieza. Y Ok. mira que no tenemos ese tipo de microorganismos, o sea, son microorganismos que realmente son patógenos. Y eso nos dice a nosotros la microbiología, o a veces cuando les empezamos a reportar microbiota mixta en esos tejidos o en las heridas. Pero no, en el caso de ustedes, realmente la microbiología es muy limpia. Perfecto. Y la otra pregunta es que, pues, tú sabes que el líquido amniótico siempre para nosotros, pues, es una maravilla poderlo estudiar y ahí veo que en el FilmArray no vi que estuviese el micoplasma ni el urealyticum. Ese sigue ¿Sabes? siendo uno de nuestros karmas, ¿no es cierto? Pero doctor, sabes que ya estamos evaluando el panel de Bosch ya de una Ok. manera más clara para ver si lo implementamos en líquido amniótico, o sea, tener ese panel de Bosch. Ya cuando tengamos ya la negociación definitiva, pues ya hablo contigo y con la doctora Catalina para ver o sea, si tenemos la posibilidad de tener el panel para que ustedes lo puedan mandar en líquido amniótico, porque sí, doctor, no ha habido posibilidad de eso, pero el panel es muy bueno y es muy específico para este tipo de muestras. Perfecto, muchas gracias. Voy a fijarme a
Estoy aquí, no te escuché. No, que me voy a asomar si en el chat o hay alguna mano levantada de alguien que quiera decir algo o alguien que quiera preguntar algo. Aquí veo que en el chat esta es la lista de asistencia para que por favor la firmen todos los que están escuchando. En el chat lo pueden encontrar, sean Clínica del Prado o sean personas de otra institución, por favor la firman. Y en la lista de personas no veo manos levantadas. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna anotación, lo puede hacer en este momento. Bueno, Ana, no, yo creo que quedamos con la información clara. Muchas gracias. Y bueno, que nos veamos otra vez por ahí en 6 u 8 mesecitos que siempre hacemos esta conferencia. Muchas gracias, mija. Ok, con muchísimo gusto y lo que necesiten, pues con mucho gusto estamos en el laboratorio. Perfecto. Ah, espérate que Cata por ahí como que va a hablar. Cata, dale, Venga, contanos. venga. Perdón, sí, perdón, casi que no puedo desactivar este micrófono, perdón. Bueno, dale. No, es que aprovechando que está ahí Ana Cristina, quería preguntarle, creo que has recibido últimamente varias solicitudes o por lo menos como evaluar la posibilidad de hacer las PCR en líquido amniótico para microorganismos atípicos. Entiendo que ustedes, la única tecnología que tienen es FilmArray y entiendo que ese no se puede hacer en líquido amniótico. ¿Hay alguna, porque es que nosotros ya lo incluimos en el protocolo y lo necesitamos pues como para descartar infección intraamniótica por microorganismos atípicos, que pues, son de los más comunes? ¿Qué expectativas tenemos de contar con ustedes para esta tecnología en líquido amniótico? Doc, sí, o sea, eso el año pasado lo estábamos revisando con el doctor Arturo, pero realmente fue un año donde fue difícil hacer la negociación con ellos. Nosotros estamos revisando un panel de Bosch, que es una nueva tecnología, que es PCR. Ellos hacen micoplasma y ureaplasma en líquido amniótico, o sea, podemos hacerlo en líquido amniótico. Entonces, y eso pues esperamos que sea de una manera muy oportuna, porque nosotros sí tenemos PCR para cada uno, pero es muy diferente. O sea, es por microorganismo, o sea, no es una PCR que traiga todos los microorganismos. Entonces, todavía no tienen el panel de Bosch, ¿o sí? No, todavía no lo tenemos, pero sí tenemos las PCR. O sea, si tú estás necesitando esos atípicos, hay que escribir cuáles y mandar PCR para cada uno. Pero ya estamos, o sea, estamos muy cerca. Incluso me gustaría pues tener el acercamiento contigo para ver qué posibilidades, o sea, de cuántos podemos tener para ver si podemos implementar el panel y pues nos funciona. Perfecto. Dale, yo le pido a las niñas tu contacto porque si es algo que estamos, pues ya lo incluimos en el protocolo. Para nosotros es fundamental la identificación de estos microorganismos porque estábamos haciendo como un manejo empírico, obviamente, digamos, con un riesgo muy alto pues de generar resistencias que no queremos hacer. Entonces... Incluso, ¿sabes algo? La casa comercial nos patrocina un estudio y sería muy chévere hacerlo, y pues la Clínica del Prado, digamos que es la casa de las maternas para nosotros. Entonces, incluso la clínica, ellos están muy interesados en hacer un estudio, pues porque ustedes tienen la población y pues podríamos revisar si esto nos funciona. Incluso no necesariamente tendría que ser solamente líquido amniótico, pero podríamos tener las maternas en orina para ver si tienen ureaplasma o micoplasma. Entonces lo podemos ayer es tarde, ahorita sí. la busco. Claro, listo. De una. O sea, claro, listo. Yo busco tu contacto ahí con ellos. Claro, lo que pasa es que de Bosch ellos han querido es que hagamos un estudio. O sea, hemos tenido algunas dificultades para poder hacer el estudio como tal, pero ellos quieren que hagamos un estudio en el que se incluya secreciones endocervicales, secreciones vaginales
secreciones y líquido amniótico. Lo que pasa es que yo pienso que ha habido algunas dificultades de índole, a ver, burocrático para poder llegar a hacer el Para estudio poder como meter el tal. equipo. Sí, sí, realmente Porque es eso. el estudio como tal requiere que haya un equipo también dentro del laboratorio de SYNLAB y la idea es que para poder hacer el estudio pues se necesita obviamente que haya un recurso que pues en un principio pues yo he sido partidario de que sea Bosch realmente como es el interesado Sí, realmente en sí, que sí. la parte comercial funcione, pues que ellos realmente nos den el recurso. Pero ya yo pienso que eso va, digamos, en alguna intencionalidad de parte de vos muy adelante. Yo creo que es Sí, el eso buen está muy momento también para adelantado. volver a recuperar el tema con ellos y yo creería que podemos sacar adelante pues el asunto, Cata. Ahí yo sé que con Ana y creo que Laura, creo que se llama la chica que trabaja en Bosch, podemos sacar adelante ese asunto. No, y que sería, o sea, seríamos casi los primeros en escribir de eso aquí en Medellín, porque el panel no lo están utilizando en ninguna institución. Y Bosch está muy interesado claro, en impulsar el panel. O sea, ellos nos habían dicho que ellos nos daban todos los paneles necesarios. Nos faltaba era ingresar el equipo, pero ya estamos muy cerca de que eso pase. Entonces, sí, doctora Catalina, sí me interesaría mucho conocer eh, cómo manejaríamos eso para yo poderlo impulsar más fácil. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Bueno, no, perfecto. Muchas gracias, Ana. Cata, ¿alguna otra cosita? Bueno, yo creo que ya estamos QAP. Muchas gracias a todos. Por favor, firmen la asistencia y hasta la próxima. Ana, gracias. Que estés muy bien. Listo, listo, que tengan un feliz día. Bueno, chao.